En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo unos documentos que son de verdad fascinantes. Son extractos de una novela que se presenta como si fuera la crónica de un suceso real. La historia va sobre la familia Barrett. Su hija adolescente, Marjorie, de repente empieza a mostrar unos signos muy inquietantes, unos signos de lo que podría ser una posesión demoníaca. Sí, pero lo que hace que este caso sea tan complejo es que no tenemos una única fuente, no. La narración principal viene de la hermana pequeña, Meredith, a la que todos llaman Mary. Y claro, ella cuenta la historia muchos años después, ya de adulta, y su memoria, como vamos a ver, es un campo de minas. Totalmente, porque es que a sus recuerdos se le suma una capa que lo distorsiona todo. La tragedia de la familia se convirtió en un reality show de mucho éxito y muy polémico, que se llamaba The Possession. Claro, Así que tenemos, por un lado, el recuerdo íntimo, personal, y por otro, el espectáculo público. Y los dos luchan por definir la misma historia. y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy, intentar separar esas capas. O sea, ¿qué es un recuerdo genuino de una niña traumatizada? ¿Qué es una construcción de los medios diseñada para entretener? Y si es posible encontrar la verdad en todo eso. Exacto. Vamos a explorar esa frontera, esa línea tan fina entre la enfermedad mental y lo sobrenatural. Y, bueno, cómo las cámaras pueden acelerar una tragedia familiar. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, con esos recuerdos de infancia de Mary, mucho antes de que la televisión entrara en sus vidas. Porque es ahí, en la aparente normalidad, donde se planta la primera semilla del horror. A ver, lo primero que a mí me llama la atención de las fuentes es que la propia narradora, Mary, casi nos pide que no confiemos en ella. Desde el principio, vamos. Dice textualmente que sus recuerdos se mezclan con pesadillas, con extrapolaciones, con las historias orales sesgadas de su familia. Y con todas las leyendas urbanas y mentiras propagadas por los medios. Eso es. ¿Por qué empezar una historia así, advirtiendo que no es fiable? Es una pregunta clave, sí. Y podría ser una estrategia, claro, para crear suspense. Pero yo creo que va más allá. Es un reconocimiento, pues, muy honesto de lo que el trauma le hace a la memoria. Claro. Se nos está advirtiendo de que no estamos ante una narradora que miente a propósito, sino ante alguien cuya percepción ha sido, pues, completamente fracturada. Es como intentar reconstruir un jarrón roto, pero no solo con sus piezas, sino con trozos de otros jarrones. El resultado se parecerá, pero nunca será exacto. Y la primera grieta en ese jarrón parece ser su hermana, Marjorie. Incluso antes de todo lo que pasó, los textos ya la describen como peculiar, digamos. Ya. Le contaba a Mary historias muy elaboradas y bastante macabras para una niña. Una de las más detalladas que se citan es la del gran diluvio de melaza de Boston de 1919. Que es un detalle fascinante porque es un suceso histórico real. O sea, en 1919, un tanque de almacenamiento gigante reventó y una ola de melaza de casi 5 metros arrasó un barrio de Boston. Murieron 21 personas. Pero en boca de Marjorie, la historia se transforma. No es una anécdota, es un cuento de terror. La descripción que le da su hermana es que pone los pelos de punta. Se centra en el detalle de cómo la sombra de la ola alcanza a una niña, María Di Stasio, justo antes de que la masa esa pegajosa la atrape y la aplaste. Uf. Hay una crueldad en cómo lo cuenta, un disfrute de lo macabro que no es normal en una niña. Y lo más inquietante es cómo se justifica. Cuando Mary, asustada, le pregunta de dónde ha sacado una historia tan horrible, no dice, lo leí en un libro. No. Le dice algo mucho más perturbador. ¿El qué? Simplemente me desperté sabiéndola. Con esa frase, ella se coloca a sí misma como un canal para algo desconocido, algo que simplemente le llega. Vaya tela. Y a partir de ahí la cosa va a más, claro. Ya no son solo historias de desastres, empieza a hablar de sí misma. Ajá. Le dice a Mary que tiene fantasmas llenándole la cabeza y que contar esas historias es la única forma de sacarlos. Es casi como si estuviera
no sé, probando narrativas, a ver cuál impactaba más. Exacto. Y de las historias pasa a las amenazas directas. Hay una cita en los documentos que es puro terror psicológico, dirigida a su hermana de 8 años. Sí, la tengo aquí, es brutal. Marjorie le dice a Merry, guardaré tu lengua y la pondré en un hilo. La llevaré como un collar. Madre mía. Dejaré que pruebe mi piel hasta que se vuelva negra y se encoja como todas las cosas muertas. Es que la imagen es terrorífica. No es una rabieta infantil, es poéticamente cruel. Y esa crueldad nos sitúa en el centro del dilema. Esa frase es el primer síntoma de una enfermedad psicótica grave como esquizofrenia. Es la manifestación de un trastorno de la personalidad. O, bueno, si nos atenemos a la premisa del programa, son las primeras palabras de una entidad que empieza a manifestarse. La historia juega con eso todo el rato. Claro, está diseñada para que todas esas opciones sean posibles al mismo tiempo. Y supongo que esa ambigüedad es el terreno perfecto para que entre un tercero, ¿no? Con su propia agenda. Porque si la familia no sabe lo que está pasando, si dudan entre el médico y el cura, son mucho más vulnerables a que alguien llegue y les ofrezca una respuesta. Aunque esa respuesta sea un reality show. Exacto. Precisamente. Y ahí entra el contexto que lo cambia todo. La desesperación económica. El padre, John Barrett, acaba de perder el trabajo que había tenido durante 19 años. La familia está al borde de la quiebra, a punto de perder la casa. Están contra las cuerdas. Y es justo en ese momento cuando aparece una productora de televisión. Con una oferta que no pueden rechazar. Salvación financiera a cambio de exclusividad total. Conviertan su crisis privada en un espectáculo. Y así nace The Possession. Y para entender cómo se fabricó, los documentos incluyen otra fuente clave. Las entradas de un blog de terror, The Last Final Girl, de una tal Karen Brissett. El análisis de Karen es demoledor, porque no se centra en si la posesión es real o no. Se centra en analizar el lenguaje del programa. Y demuestra, episodio por episodio, cómo el show no se limita a documentar, sino que crea una narrativa de terror usando los tropos, las imágenes de las pelis de terror más famosas. O sea que no solo están grabando, están dirigiendo la realidad para que se parezca a una película. Karen señala, por ejemplo, que una de las primeras escenas icónicas, esa de Marjorie de pie junto a la cama de Merry mientras duerme, es una copia visual tal cual de una escena de Paranormal Activity. Y no es la única, ¿eh? Más adelante, los vómitos de Marjorie o la famosa escena en la que baja las escaleras contorsionada, la caminata de araña. El exorcista. Son referencias directas y descaradas a El Exorcista. Es un atajo para el espectador. Los productores no necesitan convencer al público. Solo necesitan recordarle las películas que ya le dieron miedo. Es como usar un lenguaje prestado para generar una emoción inmediata, ¿sabes? Y eso es lo siniestro. No solo documentan una tragedia, la están moldeando en tiempo real para que encaje en un formato que ya conocemos. Y al hacerlo, quizás están empeorando la situación de la propia Marjorie. Le están dando un guión. Claro, le están dando un guión que seguir. Si todo el mundo la trata como a la niña del exorcista, no es posible que ella, empiece a actuar como tal. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuánto de lo que vemos a partir de ese momento es la Marjorie real? ¿Y cuánto es su interpretación del papel que le han asignado? De hecho, el análisis de Karen va más allá y apunta a una lectura ideológica. Dice que el concepto del programa es muy conservador. Una familia de clase media, blanca, religiosa. Asediada por un mal extranjero. Exacto. Un mal ajeno a sus valores. Es la misma estructura que El Exorcista, donde el demonio, Pazuzu, venía de Irak. Se está vendiendo una narración muy específica sobre el bien, el mal y la familia tradicional. Es una manipulación a todos los niveles. Manipulan a la familia con dinero, a Marjorie dándole un papel y al público usando un lenguaje que les impide ver la situación con objetividad. Totalmente. Están autentificando la posesión a través de la ficción. Si se parece a El Exorcista, una parte de nuestro cerebro piensa debe de ser real. Y así el programa avanza hacia su clímax. El exorcismo. El gran final de temporada. La narración de Mary sobre esos días es muy potente. Describe un ambiente irrespirable en la casa, una mezcla de miedo genuino de sus padres y la sensación constante de estar actuando para las cámaras. Y durante el ritual, Marjorie está en su apogeo. Las fuentes la describen como desafiante, brillante, casi como si estuviera disfrutando del espectáculo. Es ella contra todos los adultos, y parece que va ganando.
En un momento, para asombro de los sacerdotes, empieza a citar nombres de demonios de la mitología de H.P. Lovecraft. Nombres como Ghidra. Me fascina esa dualidad. Para los sacerdotes y la audiencia, eso es la prueba irrefutable. ¿Cómo va a saber una chica de 14 años esos nombres tan raros? Tiene que ser conocimiento sobrenatural. Pero es que la propia Marjorie les lanza la explicación alternativa a la cara. Exacto, ella misma lo sugiere con sarcasmo. O puede que sea un adolescente muy inteligente que ha estado buscando mierda en Internet. Y de nuevo, la historia nos deja suspendidos entre esas dos posibilidades. Y ella juega con eso. Disfruta de tener el control. Sabe que su explicación es tan plausible como la de ellos, y eso la hace increíblemente poderosa en ese momento. Y entonces llega el momento cumbre. La imagen más famosa del programa. La supuesta levitación. Tras morder salvajemente a uno de los sacerdotes y escapar de la habitación, Marjorie corre hacia las escaleras y salta desde el rellano. La grabación de ese momento, que analiza el blog de Karen, es caótica. La cámara está abajo, graba en contrapicado, la imagen está movida. Y por un instante, un brevísimo instante, el cuerpo de Marjorie parece detenerse en el aire. Parece que flota. Parece que flota. Pero el análisis de Karen lo deconstruye de forma muy lúcida. Sugiere que es una ilusión óptica casi perfecta. Una combinación de factores. El ángulo bajo de la cámara, la ropa ancha que lleva, que se infla con el salto, y por supuesto la magia del montaje y la cámara lenta en la edición. Y la bloguera resume la responsabilidad del espectador con una frase demoledora. La tengo aquí. Cito: «Crees que está flotando porque quieres creerlo. Lo crees porque es más fácil que lidiar con la idea de que acabas de ver voluntariamente a una chica enferma y con problemas elegir a propósito saltar desde un saliente». Uf. Esa frase es un puñetazo, ¿eh? Nos convierte a nosotros, a los espectadores, en cómplices. Preferimos el monstruo sobrenatural al humano, porque es menos incómodo. Es que un demonio es una fuerza externa. Algo ajeno contra lo que luchar. Pero un adolescente con una enfermedad mental grave que intenta suicidarse en directo, eso es una tragedia social. Es un fallo del sistema, de la familia, de los productores que la explotaron. Es una verdad mucho más sucia y difícil de procesar. Y el programa, claro, elige la versión espectacular. El programa termina, las cámaras se van, pero la historia, lejos de acabar, se precipita hacia su final más oscuro. Tiempo después, los titulares informan de que John Barrett, el padre, ha envenenado a su familia con cianuro de potasio y luego se ha suicidado. Y la única superviviente es la pequeña Mary. Una tragedia espantosa que parece cerrar el círculo. El padre, un hombre devoto pero roto por la presión, finalmente se quiebra. Es una explicación terrible, pero coherente. Sí, pero en su entrevista final, años después, Mary revela un secreto que lo cambia absolutamente todo. Sí, le confiesa a la autora que la entrevista que no fue su padre, no directamente al menos. Según el relato final de Mary, fue Marjorie quien la convenció de que su padre era el verdadero monstruo. Le metió en la cabeza la idea de que John planeaba envenenarlos a todos y que ellas dos tenían que adelantarse. Que era la única forma de escapar. La manipulación es de una crueldad que cuesta hasta imaginarla. Marjorie le aseguró a su hermana de 8 años que usarían una dosis muy pequeña de veneno, que no sería letal. Que solo serviría para que sus padres se enfermaran y así ellas tendrían tiempo de huir y ponerse a salvo. Y fue Mary, una niña de 8 años, quien puso el veneno en la comida de su familia, creyendo ciegamente que estaba salvando a su hermana y a sí misma del monstruo que, según le habían dicho, era su propio padre. Y de repente, ¡puf!, es que toda la historia se reconfigura por completo. El foco ya no es la posesión, ni la enfermedad, ni el reality. El foco es este acto de manipulación psicológica de una hermana a otra. Pero incluso en esta confesión final, la ambigüedad persiste. Y es lo que hace que la historia sea tan perturbadora. Marjorie realmente creía que la dosis no era letal, arrastrada por su propia psicosis. O sabía perfectamente lo que hacía y utilizó a su hermana pequeña como... Como una herramienta inocente. Exacto. Inimputable. Es la pregunta final. Y no tiene respuesta. Mary nos da un hecho. Yo puse el veneno. Pero no puede darnos una respuesta sobre la intención de su hermana. Y por eso su trauma es perpetuo. Nunca sabrá si fue cómplice de un plan de huida fallido o de un asesinato en masa. La propia Mary lo admite en sus palabras finales, que cierran los documentos. Dice: «La mayoría de los días realmente no sé qué pensar o creer.
Hmm. Todo lo que sé con 100% certeza es que Marjorie y quizá mi padre estaban muy enfermos. Y cuando yo tenía 8 años, fui manipulada para envenenar a mi hermana y a mis padres. Es una conclusión devastadora porque no ofrece ningún cierre. Después de analizar la memoria, la narrativa mediática, la confesión, nos quedamos con más incertidumbre que al principio. La pregunta sigue en el aire. ¿Quién o qué fue el verdadero monstruo en la casa de los Barrett? ¿Fue una entidad sobrenatural como quería hacernos creer el programa? ¿Una enfermedad mental terrible y no diagnosticada? ¿Un padre llevado a la locura por la desesperación? ¿O una maquinaria mediática sin escrúpulos que vio negocio en la desintegración de una familia? Todas esas opciones están ahí, pero los documentos sugieren una posibilidad final, y quizá la más aterradora de todas, que el monstruo fuera simplemente una adolescente brillante, rota y terriblemente manipuladora. Y eso nos deja con una última reflexión, ¿no? A veces el horror no reside en lo que se puede ver y nombrar, como un demonio o un fantasma. A veces el verdadero horror reside en la insoportable ambigüedad de la verdad, en no poder saber nunca qué ocurrió realmente, y en cómo la memoria al final puede convertirse en la casa más encantada de todas. Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.